doctor Alberto Campodónico, quien saludamos con el afecto de siempre. ¿Cómo le va, doctor? Verónica Landeta inicia el diálogo con el experto en materia epidemiológica. Doctor, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes siempre. Y un saludo para todos por este nuevo año que estamos iniciando. Claro, felicidades también en este nuevo año, que sea En el año que sea y de en el Día de éxito. Reyes. Ajá, así es. Sí, pues hay que comer la rosca nomás. Que sea de éxito y bueno, en el caso de los médicos, definitivamente de mucho trabajo porque tenemos este virus con todas sus variantes y que definitivamente pues sigue multiplicándose. Le voy a resumir solamente dos cifras que me parecen muy importantes en el tema del caso del COVID en el país. 557.273 casos del virus se han registrado ya en el país y de ellos 273.982 son mujeres contagiadas con COVID. En el actual momento que estamos viviendo, los ecuatorianos, ¿con qué nos estamos contagiando? ¿Con Omicron o con Delta? Me gustaría que, por ejemplo, usted que tiene mucha experiencia en esto, nos defina eso para poder direccionar un poco más a la gente cómo tiene que hacerse el tema de las pruebas y todo lo demás, y no simplemente por algún síntoma correr rápido y obviamente pues provocar estas aglomeraciones y concentraciones que se vieron en algunos centros de salud. Sí, es verdad. Nosotros en primer lugar, ya que es la época estacional, hay varios tipos de enfermedades que pueden producir congestión nasal. La primera es el rinovirus, que es la gripe común y da alrededor de sintomatología de gripe unos 3 días. De ahí tenemos también la influenza como tal, que es una enfermedad mucho más fuerte, que le da con fiebre alta, 38, 39, 40 grados, lo tiene en cama, congestión nasal. A veces puede esta influenza complicarse hacia meningitis, hacia miocarditis, etcétera, pero cuando la persona está vacunada generalmente tiene un tiempo prudencial de pico, de unos 3, 4 días, y de ahí va. Y lo que es el COVID como tal, que en estos momentos, o sea, están las dos cepas, está el Omicron y está la Delta. Nosotros no podemos tener una identificación real todavía del Omicron como tal porque el estudio de lo que son los genes del Omicron normalmente no es completo a nivel de lo que es los laboratorios locales. Los únicos lugares donde se puede hacer secuenciación del virus para detectar como tal el Omicron es la Universidad de San Francisco, la UES, y lo que es el INSPI. Esto no significa que los laboratorios locales no puedan tampoco, en cierta manera, poderlo identificar o tenerse una idea en lo que es el examen. Ahora bien, pero independientemente de esto, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene una vacuna, dos dosis de vacuna. La mayor parte de los pacientes que yo estoy revisando, yo estoy viendo a nivel de consulta externa, y los pacientes que yo he hospitalizado han tenido su última vacuna segunda en agosto o en julio de este año. Es decir, hace 4 meses, hace 5 meses. Es decir, ya la inmunidad de esta vacuna ha ido cayendo y la persona se ha podido contagiar y en algunos casos complicarse o no. La Delta como tal, recordemos que en abril y en agosto llevó a muchas personas a hospitalizarse y a UCI, a estar intubados. Es decir, es una cepa que llega directamente a los pulmones y llega a los alveolos y la parte basal de los pulmones, creando una neumonía bilateral. El Omicron como tal, generalmente la afectación que tiene el Omicron llega a los bronquios de acá arriba, es decir, al pulmón, la parte superior del pulmón, y a los bronquios, es decir, las estructuras más gruesas que llevan el aire. Y lo que ocasiona más bien es una bronquitis, una tos, algo de flema, pero no llega a producir la neumonía, generalmente. Eso no significa que no pueda en algún momento producirla, o hay pacientes que estén inmunodeprimidos, que sean mayores de 65 años, que tengan hipertensión, diabetes, etcétera, y puedan llegar a esto. Pero generalmente la delta es la que llega a lo que es neumonía. Ahora bien, mientras más edad se tiene, el sistema inmunológico va a ser más débil y las vacunas van a proteger menos. Entonces, por eso es muy importante, yo diría, el hecho de acortar lo que es la tercera dosis. En algunos países ya se está planteando, ya como norma, el hacerlo a partir de los 3 meses de la segunda dosis, colocar la tercera. Y esta tercera, en cualquier marca que sea,
le va a dar una inmunidad bastante alta, es decir, sube 4 o 8 veces la inmunidad, los anticuerpos los sube a un 40-50% más, y eso le permite tener una mejor cobertura. Pero esto no significa que no nos podamos contagiar. Todos estamos expuestos, como usted lo indica, al virus Omicron o al virus Delta, todos. Pero depende de nuestro sistema inmune y depende de nuestra cobertura de vacunas para poder contagiarnos de una forma leve, asintomática o moderada que nos lleve a una hospitalización o que nos lleve a tener tratamiento ya un poco más puntual. Y Pero, solo, el- doctor, y solo por citar el ejemplo, ¿no?, Ajá. del señor vicepresidente de la República, lo decíamos más temprano, ¿no?, con las 2 dosis y con el refuerzo, ¿no? Y ayer justamente daba positivo el doctor Alfredo Borrero Corral, ¿no? Y eso cae justamente en lo que usted está indicando, ¿no? Claro, y aparte de eso, aquí hay una cuestión puntual. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Lo que antes no lo palpábamos, que era el hecho de que los niños y los jóvenes se estén afectando por el virus, es decir, le está dando mucha sintomatología, pero bueno, no se están hospitalizando mucho, pero sí en una familia en que usted tiene papá, mamá enfermo o con síntomas, también los niños lo tienen, cuando antes no había eso. Entonces, el Omicron lo podemos determinar por eso, porque está afectando a los niños. Por lo tanto, no considero que los niños deban regresar a actividades presenciales porque se va a diseminar mucho más. Ahora bien, como usted lo mencionaba, este virus se disemina, eh, no tenemos un número real para saber, por ejemplo, tenemos tantos casos de contagiados. ¿Por qué? Porque el número que usted me dice, yo considero que es un número en base de las personas que tienen sintomatología y a los que se les ha podido realizar el hisopado. Pero si usted considera, por ejemplo, los países que dicen Francia, 180.000 contagios diarios, ¿cómo sacan esos contagios? Los sacan de pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos, es decir, en la calle están lo que son las áreas, las carpas o las unidades móviles en las cuales detecta el virus con hisopado en muchos miles de partes en los países. Se da medicación a las personas que tienen sintomatología y se hace triaje, es decir, se ve si el virus, la persona es asintomática o sintomático leve o moderado, de acuerdo a eso se medica. Pero se detecta también los asintomáticos. Aquí en nuestro país detectamos los sintomáticos. Entonces, desde ese punto de vista no sabemos el número real de personas que pueden estar contagiadas Claro. y por lo tanto el hecho de poder contagiar mucho más, ¿qué características tiene este Ómicron? Que los 2 días primeros son los días de mayor exposición al virus y el día en que se puede contagiar muchas más personas. 10 personas con un solo contagiado y 10 contagian 100, 100 a 1000. Y los otros 3 días siguientes baja un poco lo que es el nivel de contagio y sube nuevamente del quinto al séptimo día. Y ahí ya hasta el día 10 usted tiene sintomatología ya importante y del 10 al 15 comienza a bajar. A diferencia de la delta que del día 7 al día 15 es cuando tiene más complicaciones en sí y puede desarrollar neumonía. Doctor, usted ha dejado dos cosas muy puntuales, que eso ya creo que está en la cancha de las autoridades de salud. Primero, acortar el tema de El irnos a intervalo. El inocular con la tercera y posiblemente hasta con una cuarta dosis, para que las personas no puedan esperar mucho y obviamente pues se cumpla eso que usted dice, de que tengamos una protección un poco mucho más elevada para no tener que ir a UCI a entubarnos, a pesar de que nos Exactamente. vamos a contagiar. Eso por uno. Y el otro, que definitivamente ustedes, que son los epidemiólogos, los expertos, aconsejan de que los niños, que ahora se están contagiando también con el tema de la presencia Omicron, no vayan a clases presenciales. Eso los han pedido algunos distritos metropolitanos, particularmente el de Quito, pero ya usted sabe cuál es la postura ahí de las autoridades educativas. Entonces, son dos medidas que usted las ha dejado planteadas en base, obviamente, pues al conocimiento científico. Sí, es verdad, inclusive el hecho, actualmente ya hay teletrabajo, pero hay ciertas cosas que también hay que corregir. Por ejemplo, usted está positivo el día de hoy, ¿verdad? Para COVID. Ajá. Y generalmente en su empresa le dan 2 o 3 días de descanso, pero usted necesita 10 días o 15 días para poder evitar contagiar o complicarse, etcétera. Y usted tiene que ir a canjear ese certificado.
debe hacerse, canjearlo, debería ser por vía online o debería ser por teleconsulta a nivel de lo que vaya a certificarle esto para evitar las aglomeraciones que ocurren a nivel de centros de salud. Por otro lado, el hecho de pedir un hisopado a nivel de los buses locales es muy difícil porque las personas van a crear aglomeraciones en el momento de subirse al bus. Más bien, sí es una medida que podría ser válida para lo que es buses interprovinciales, porque la persona compra su ticket con anticipación y puede mostrar el certificado de vacunación, a pesar de que el certificado de vacunación no lo exime de no tener COVID en ese momento. Pero el hecho de pedir un hisopado es más difícil por los costos, etcétera, que eso en marca. Ahora bien, lo que usted dice de lo que es la tercera dosis es importante. Y miren que en Israel y en Chile ya tienen cuarta dosis, pero ¿por qué? Porque tienen un 90%, 95% de las personas vacunadas. Nosotros tenemos el 78, el 79%. ¿Y qué significa eso? Perfecto, dicen, no, que la población está vacunada 78%, está todo muy bien. Pero, ¿qué significa el tener el 78% vacunado? Significa que tenemos 4 millones, 3 millones y medio de personas que aún no están vacunadas. Es decir, el grupo de los no vacunados que podrían complicarse, podrían hospitalizarse, podrían llegar a UCI, o podrían estar tranquilos. Es decir, pero de esos 4 millones, digamos, quitemos los niños, los jóvenes, que quizás quede 1 y medio de adultos y adultos jóvenes que no se han vacunado. Entonces, esto yo diría que son las personas de riesgo más alto. ¿Por qué? Porque si usted tiene 1 millón de personas, por lo menos 20.000 de esas personas se pueden enfermar y 2.000 o 5.000 podrían llegar a hospitalizarse. Entonces, yo creo que la cobertura es mayor, debe ser mayor en estas personas y yo creo que muchas personas están creando conciencia y por eso es que usted ve a nivel de vacunatorios estas 2 últimas semanas cómo ha subido mucho la cifra de personas que están acudiendo a vacunarse de una segunda dosis e inclusive de una tercera dosis. Cuando nosotros ya tengamos un 90% de vacunados con 2 dosis y tengamos por lo menos un 50% de vacunados con tercera dosis, podremos estar más tranquilos, porque ¿cuál es la presunción aquí? La presunción es que, perfecto, todos podemos estar expuestos al virus, algunos se van a enfermar y por eso vamos a tener una mejor inmunidad de rebaño creada por el virus. Pero lo que hay que tener en consideración también es que el virus de Omicron generalmente le da anticuerpos por unos 2 a 3 meses. Entonces, si viene otra cepa más compleja que esta, podemos volvernos a enfermar. Hay personas que se han enfermado 1, 2, 3 veces de COVID. Entonces, lo que más bien deberíamos hacer es tratar de mejorar este asunto de tercera dosis. ¿Por qué? Porque en 3 meses aparentemente sale la vacuna para el Ómicron y la segunda generación de vacunas que se están creando, aparte de que combinan el COVID con la gripe y combinan con el virus sincitial respiratorio en una sola vacuna, parte de eso ya vienen las nuevas vacunas que son de RNA mensajero. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a trabajar sobre una proteína que es la que permite ingreso al organismo, pero sobre partes que están fijas en esa proteína, y va a ser una vacuna mucho mejor y que va a tener más sostenibilidad en el transcurso del tiempo. En vez de 6 meses será 1 año o más. Perfecto. Doctor, agradecerle muchísimo por estos minutos, por la orientación que le brinda a toda nuestra audiencia. El doctor Alberto Campodónico, experto epidemiólogo de nuestro país. Muchísimas gracias. Son las 7:52 minutos.